Muchas gracias por volver. Bueno, como estábamos observando, súper interesante esta parte de la línea. Como lo vimos, no hay que subestimarla y hay líneas marcadas, visuales, y hay líneas invisibles. Entonces tenemos que empezar a observar también esas líneas invisibles. ¿Cuáles son las líneas invisibles? Las líneas invisibles son las que se trazan de un punto a otro, como lo dijimos. Esas cabezas, por ejemplo, que teníamos ahí, como lo vamos a ver aquí en estas fotografías de apoyo, son líneas invisibles que se empiezan a formar dentro de ese espacio. Vamos a ver acá un claro ejemplo de una fotografía icónica. Veamos esta fotografía icónica. Creo que aún no se sabe quién es el fotógrafo de esta fotografía icónica. Se tiene especulaciones de quién fue el que se subió con esa máquina para capturar esta fotografía y de hecho creo que hay un documental de esta fotografía icónica de algunos personajes que pudieron encontrar de que estuvieron en esta gran fotografía. Y como vemos, aquí hay varios puntos y varias líneas y vemos los puntos en repetición, en armonía, se puede decir, en ritmo. Se puede decir que los zapatos, cada uno de sus zapatos generan unos puntos donde hay una línea de continuidad invisible. Sus cabezas, una tras otra, genera una línea invisible. Lo que pasa es que nosotros no la vemos. Las charolas o las cajitas de comida generan otra línea invisible. Es decir, esas líneas nosotros no las observamos porque no están. Nuestro cerebro sí las ve porque son desplazamientos del cerebro y que están trazados aquí. Esta línea se traza por aquí. Por aquí viene la otra que viene de estas charolitas. Y por acá por los zapatitos otra. ¿Listo? Entonces, estas líneas que vienen aquí, esas son las líneas invisibles. Y vemos otras líneas que son las líneas ya muy visibles, que son esta que hasta aquí, esta que está acá, estas que están aquí, que son las más fuertes porque este es bueno, la armadura o la estructura de acero. Vemos unas líneas insinuadas de un paisaje atrás que se empiezan a medio pronunciar, medio mostrarse. Abajo sí se ven líneas y puntos y cuadros porque se ven entretejidos, los edificios empiezan a subir, a trepar, a trepar, a trepar. Es decir, que estas líneas sí las podemos observar y que esas sí están marcadas en el espacio. Pero como vemos, hay líneas invisibles y hay líneas que no vemos. Perdón, que sí estamos observando. Ok. Una fotografía icónica muy, muy, muy bien elaborada. Vamos a ver, ahora sí, verticales, verticales. Las verticales, vuelvo y repito, y todos los formatos que hemos visto hasta el momento son formatos horizontales, ¿verdad? Pero vemos que aquí está con líneas verticales, una composición de líneas verticales. No hay nada más que líneas verticales. Es decir, aquí el apoyo básico de abstracción son líneas, no hay nada más. No hay nada más de información. Líneas verticales. Pero ya si nosotros vemos en su transmisión de mensaje, nos transmite un espacio, un bosque que tiene como esa neblina, como ese ambiente misterioso, como ese ambiente también frío, ese bosque que es como muy, muy nos invita a entrar y al mismo tiempo como a no saber qué hay dentro de esa neblina supremamente intrigante. Esa es la palabra. Unas líneas verticales con un bosque y este amarillo quemado que está aquí, ese contraste de cálido entre estos helechos y el frío de las hojas de pino es supremamente muy bien seleccionado, muy buena composición, muy básica, menos es más, menos es más. ¿Le acuerden la fotografía que vimos la semana pasada? Las líneas aquí en los pies,
Miren las líneas en los pies, ahí están sus líneas. Nosotros tenemos que empezar a observar esa abstracción. Aquí solo hay líneas en los pies, recuerden, no hay pies, hay líneas. Y hay un punto. ¿Cuál es el punto? Su cabeza. O sea que es línea y punto, nada más. Y si empezamos a observar así el mundo, las cosas cambian. Nuestra línea de horizonte puede estar más arriba o más abajo de nuestra fotografía. Si nosotros estamos de pie, la línea de horizonte va a estar más arriba de la división de tercios. Es decir, voy a trazar aquí. Aquí hay una división de tercios, ¿no es cierto? Que se divide aquí, aquí, aquí. Perdón, esa no es ahí. Un poquito más acá y por aquí. Si nosotros estamos de pie, la línea de horizonte va a estar en la parte superior, ¿ok? Acá arriba. Pero si empezamos a agacharnos, la línea de horizonte ya no va a estar tanto en la línea de arriba de la división de tercios. Observamos que empieza a bajar. Miren, ya está acá abajo, ya no está arriba. Y si nosotros nos agachamos aún más, la línea de la división de tercios, perdón, la línea de horizonte va a estar casi que llegando a la parte de la división de tercios inferior. Y esto nosotros también tenemos que tomar decisiones. Entonces, esta línea de horizonte es una línea visible. Y en muchos casos es una línea insinuada que no es tan pronunciada, pero que nuestro inconsciente o nuestro preconsciente ya la tiene y, premarcada, se puede decir, en nuestro cerebro, que adelante de nosotros hay una línea de horizonte. Así estén unas montañas generando un triángulo, nosotros vemos que hay una línea de horizonte por nuestra forma de pararnos de pie en forma vertical y generar este ángulo, se supone, de 90 grados. Entonces se supone que aquí hay un horizontal y un vertical. Y al tener nosotros ese eje vertical y horizontal, adelante va a haber una línea de horizonte horizontal, claro está. Es decir, de aquí a acá iba a haber del mismo tamaño de aquí arriba que de acá abajo. Esa es la misma distancia. ¿Ok? Entonces, esto para que tener en cuenta, si nosotros vemos que la línea de horizonte está arriba cortando la cabeza, por favor, eviten esta toma que corte la cabeza al personaje. Esta no. ¿Por qué? Porque esta línea le está atravesando la cabeza. Esta de aquí le va a atravesar la cabeza, pero el personaje que está de pie no va a quedar atravesado. Aquí está atravesado es porque él se agacha y sigue la línea de horizonte con el personaje. Igual, con él sigue el personaje. Pero la línea de horizonte, si sigue bajando y hay personajes de pie acá fotografiando, la línea de horizonte sigue bajando y ya no está en la cabeza, sino en los hombros y tal vez en la cintura. Entonces, procuren que nuestra línea de horizonte quede más abajo de la cabeza, ¿ok? Tal vez la línea de horizonte está marcada y tal vez hay aquí una casa, voy a trazar aquí una casa, aquí así, más grande que esta pequeñita, y esta línea que está aquí de la casa también pasa de un lado a otro. Ojo esto que estoy diciendo. Esta línea de la casa pasa de un lado a otro. Que nuestros ojos no la vean completa no significa que nuestro cerebro no la continúe. Es decir, las líneas continúan. Ojo, las líneas verticales y horizontales, así estén cortadas, en nuestro cerebro sí continúa. Para tener eso en cuenta en nuestra composición, porque más adelante en composición vamos a ver eso, de cómo se cortan esas líneas. Vamos a ver otras líneas verticales, 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 verticales. Quiero apoyarme también con algo, una fotografía de cartel, porque ahorita hemos observado la mayoría de fotografías son horizontales. Aquí hay una vertical y hay líneas ya diagonales. Aquí hay diagonales y aquí empiezan a jugar bastante el dinamismo y el cinetismo de la prenda. Es decir, juega con ese movimiento de las líneas que se empiezan a mover dentro de su cuerpo o externamente a su cuerpo, ¿no es cierto? Que de hecho ella está forrada de líneas, esa es la palabra. Y esas líneas alteran su anatomía, porque nosotros no sabemos dónde está la cintura. Si ustedes observan, yo no sé si su cintura está acá arriba o acá atrás. De hecho, la veo como cortada, como si se estuviera quebrando. No sé si ustedes vean ese fenómeno o soy yo que estoy viéndolo así. Pero si ustedes lo ven, manita arriba.
pero ella tiene ya un cuerpo que se está alterando por las líneas de las prendas de vestir. Y solo con ese elemento, porque ya ven que el fondo lo pone limpio, precisamente para que el protagonismo aquí sean las líneas de sus prendas, la línea de su brazo, que aquí el brazo sí es diagonal también, un brazo quebrado, la línea de su cuello, miren que su cuello no está recto, su cuello tiene un pequeño movimiento, lo quiebra un poco, y esto quiero que lo tengan en cuenta. Ustedes, si tienen el momento de dirigir a una persona, díganle, gira un poquito el cuello, inclinan un poquito, y ese simplemente movimiento ya genera otra lectura de nuestros modelos. Entonces, muy buen recurso para las prendas también. En vertical, veamos verticales. Wow, esta es muy buena composición. En un espacio donde ya hay columnas, donde el entorno juega con elementos repetitivos, armónicos, secuencia, rítmico, uno seguido de otro, y son verticales, pues ya hay fotografía. Ya está la fotografía ahí. Tenemos es que esperar. Ojo con esto. Esto es fotografía callejera. Y tal vez este espacio, sin los elementos, sin los chicos, sin los niños, hubiera contado, sí, la parte arquitectónica, pero los elementos que ya llegaron a hacer este dinamismo o involucrarse con esta arquitectura, que son los niños, pues le ha generado una composición bastante rica ya. Aunque la columna sale de la cabeza, no es tan importante en este caso, porque las líneas siguen siendo como el protagonista. Es decir, aquí la composición es líneas, no es que, profe, es que le llegó la columna a la cabeza y le está saliendo de la cabeza a la columna, porque esos son también, recuerden, que tenemos que tener en cuenta que no le salgan antenas, postes, ramas, banderas, ni ningún cartel de letreros ni letras desde la cabeza, porque se generan lecturas desde ahí. Pero en este caso, como sale de la mitad, es concéntrico, el chico está casi que en la mitad de la composición. Y la chica, la niña está arriba sentada y genera esa tensión, miren, en ese borde, se lo lleva hacia arriba, la vista se la lleva y ella es más chiquitita. Y aún siendo más chiquitita, sigue siendo muy llamativa porque es más pequeña y está acercándose más a los bordes. Y entre más se acerca al borde, más tensión hacia esa esquina. Muy bonita en vertical las columnas y muy bonitas horizontales en ellos como antagonistas a esas verticales. O sea, sus prendas totalmente lo contrario a las verticales de la arquitectura y de la composición que se apoyó. Una muy rica, estas son diagonales, no quiero, ya creo que termino las verticales con esa. Sí, quiero terminar con esa, la vertical. Bueno, y la lectura de la vertical, lo que habíamos dicho, ¿no? Nuestra cabeza va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es decir, no tiene no tiene mucha decisión, no tiene mucho dinamismo, no tiene mucha determinación. Esta fotografía me parece espectacular, ya tiene mucha más composición, tiene diagonales, tiene horizontales, tiene verticales, pero también tiene puntos. Si nosotros observamos, las cabezas de ellos son dos puntos que tienen líneas también, que nos generan una línea, de una cabeza a la otra, de un lado a otro. Pasamos de la cabeza de él a la cabeza de ella, de la cabeza de ella a la cabeza de él, ya hay una línea. Las líneas diagonales que se generan ese punto de fuga, y aquí ya empezamos a ver que ya él no se apoyó de manera simétrica, no se puso en el medio del bus y la tomó hacia el punto de fuga desde la mitad, sino que buscó esta diagonal, que jueguen estas diagonales jugando ese punto de fuga y esta repetición de las sillas, esta armonía, este ritmo. Aquí, por ejemplo, estas manijas donde se apoyan las manos en las sillas también generan ritmo porque hay repetición. 1, 2, 3, 4, sigue y siguen. Esos son elementos seriados que nos generan bastante riqueza en composición. Por ejemplo, acá está arriba estas ventanas, 1, 2, 3, con el mismo módulo repetitivo, ya genera esa riqueza rítmica y esa línea que nos lleva hacia una dirección. Hay líneas curvas también atrás, en la parte de la cabina. Es una composición prácticamente en líneas. Bueno, me voy a ir a la parte ya de verticales a las diagonales, a lo que nosotros llamamos el plano aberrante o holandés, o que principalmente se llamaba plano
alemán, sino que se empezó a reducir en la forma de pronunciarla y en realidad llegó a ser el plano holandés. En este caso, tomé esta fotografía que es exageradamente aberrante, exageradamente diagonal, exageradamente cruzado, pero precisamente para que veamos cada vez que lo exageramos, ese mensaje, lo que empezamos a leer. Aquí, por ejemplo, esta persona está en línea recta corriendo, pero en este plano, como lo asumí, ya no está corriendo en línea recta. Él está subiendo, está en una subida. Y ya, o está en una subida muy cuesta, muy cuesta, muy cuesta, y se está arrastrando hacia abajo y se está resbalando hacia abajo, porque ya casi que llega en la parte de abajo y se está resbalando. Es decir, estas líneas lo que me muestran también es dinamismo. ¿Por qué se llama plano holandés o alemán principalmente? Es porque en la cinematografía alemana de esos tiempos, de los 50, se utilizó mucho los planos aberrantes o los planos cruzados para generar esa tensión visual y salir de esa zona de confort del vertical y horizontal y buscar otras alternativas de lenguajes visuales. Obvio, generaron bastantes cinematografías distópicas, un poco tensionantes para la visión, porque ya no estaba nuestro ojo humano acostumbrado a ver diagonales, simplemente horizontales y verticales. Entonces comenzaron a utilizar esto como un recurso para expresar escenas distópicas o zafadas de lo común, es decir, casos muy locos o casos de controversia. Por ejemplo, esta toma de esta captura, ¿quién ha visto esta película? ¿Alguien la ha visto? Por aquí alguien en el chat la puede dejar el nombre, a ver si la han visto, alguien la reconoce. Una fotografía súper conocida. Es una película muy, muy buena. Y vemos aquí que está en ese asilo de locos y entonces ubica el plano holandés o el plano alemán. Y nosotros no vemos la línea de horizonte, no hay una línea de horizonte. Nosotros la imaginamos que acá atrás hay una línea que no vemos, pero que nuestro cerebro sí la ve, que sí la siente, que está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque aquí está estas rejas y estas rejas generan 90 grados, ¿ok? Entonces se supone que aquí hay una línea de horizonte y esa línea de horizonte, miren, no está totalmente horizontal, está diagonal. A eso le llamamos el plano holandés y lo utilizan mucho precisamente para generar esa tensión en ese momento distópico, en ese momento de locura, en ese momento caótico que él no reconoce y que se empieza de pronto a volver más loco, entonces más y más diagonales. 12 monos, claro, así es, 12 monos. Es una muy buena película. Pues es una película tan compleja que prácticamente es un viaje del tiempo de su cerebro, porque hasta ahora es difícil de resumirla, pero creo que lo dije en unas pocas palabras. Es el viaje en el tiempo en su cerebro y puede lograr a transformar el tiempo. Pero muy buena película, contando esa parte distópica. Diagonales, aquí puede ser un accidente, ¿no es cierto? Dejo la cámara ahí, vamos a tomarnos una selfie, listo, puso el temporizador y la tomó la fotografía, no pudo decirle volteen a mirar, es decir, es el plano holandés y está el centro de interés, hay los elementos, pero ¿qué pasó? No concretó la fotografía. Lo que nos cuenta aquí es que no están mirando hacia la cámara. Cada uno está haciendo una actividad diferente. Tal vez ellos están mirando aquí algo que les están mostrando acá, pero él está haciendo otra actividad, él está haciendo otra actividad, acá estas chicas están haciendo otra actividad. Es decir, esta fotografía es totalmente accidental y lo único que nos cuenta es un momento de unas personas que están reunidas. No hay una composición que nos transmita algo, pero sí hay un plano holandés bastante rico y bastante fuerte, bastante marcado, y que podemos apoyarnos en esas líneas que, como vemos aquí, nos llevan hacia este centro de interés que no nos cuenta nada, lastimosamente ese centro de interés no nos cuenta nada. Tal vez el color tampoco nos favorece, tal vez un blanco y negro sería más favorable. ¿Por qué lo digo? Hay mucho color. El señor que está aquí en primer término con esa camisa rosada y esa pantaloneta verde chillona, wow, salió totalmente zafado de ahí de la fotografía, saltando bastante sobre ese azul.
acá atrás blanco, esta chica con el cabello dorado, aquí el chico con las mangas rojas, un pantalón verde, una camisa azul, por acá atrás el chico con otra prenda, es decir, por color tampoco vemos que hay composición. Entonces vemos que no hay una buena composición, pero que hay un plano holandés que tal vez lo que nos representa es eso, que se nos cayó la cámara y se tomó la fotografía solo. Entonces hay que tener en cuenta cuando aplicamos la fotografía holandés o aberrante. En este caso, por ejemplo, esta fotografía no es holandés ni aberrante, no es una fotografía cruzada, es una fotografía tal vez horizontal, pero el edificio lo dispuso de manera cruzado, de manera vertical, que quiebre de manera vertical, de manera diagonal, perdón, eh, el rectángulo. Esta tal vez de la mitad, miren, sí está recta de manera vertical, pero las demás están en totalmente diagonales. Y si yo continúo esas líneas, voy a leer por acá, hay un chat. Ese señor sí sabe combinar. Sí, ese señor salió, pero totalmente a matar guayabos con esos colores. Si yo continúo estas líneas de aquí y esta línea de acá, aquí hay un punto de intersección. Entonces, esto va a generar aquí un triángulo, que aunque aquí ya no hay triángulo, aquí hay composición en triángulo, ¿ok? Entonces, aunque no lo vemos, el triángulo está ahí. Llega a serlo, nuestro preconsciente sí lo logra hacer. Así que hay que tener en cuenta que la proyección de líneas hay que continuarla. Nuestro cerebro tiene que pensar que eso continúa. Menos es más, y esto también, miren que aquí hay dos elementos, que es el edificio y tal vez un poste que nos pudo haber robado protagonismo, pero lo dejó como tensión, como elemento que genere tensión a ese gran edificio. Lo dejó ahí con toda la intención. Esta la encontré hoy en uno de mis archivos de mi disco duro. Es una fotografía del 2015 y es una fotografía gastronómica de las primeras que comenzaba a realizar y que en este momento ya empiezo a verle totalmente los errores, así, wow, qué error tan garrafal. Hoy no hago este tipo de fotografía, se los digo, pero me gusta traerlo, ¿por qué? Porque yo tenía el recurso, por lo menos el recurso lo tengo y lo pude aplicar de las líneas. Es decir, el plato es rectangular y yo lo pude haber tomado totalmente rectangular, es decir, así, un rectángulo, pero no lo dispuse así, lo dispuse en diagonales. Y esto quiero que ustedes también se apoyen, que cuando tengan un elemento cuadrado, rectangular, y que es muy pesado, que no nos cuenta nada, es muy frío, pues quebrémoslo un poco, busquémosle la diagonal, y él ya hace otro elemento compositivo. ¿En qué fallé? Bueno, ¿en qué comencé a experimentar? Aquí experimenté, y eso sí estuvo bien, no haber aplicado una luz directa frontal. Esta es una luz cenital y por eso la proyección de sombras es totalmente marcada aquí abajo. Y si ustedes se dan cuenta qué clase de luz es, qué tipo de luz o qué calidad de luz, bueno, más adelante creo que la vamos a ver en la parte de luz, porque creo que no nos hemos centrado todavía a la calidad de luz. Creo que vimos el tipo de luz que era luz natural, luz artificial, ¿no es cierto? Pero la calidad de luz todavía no hemos entrado para que la definamos. Pero aquí hay un tipo de luz, una calidad de luz que es una luz dura. Por eso se marca esa sombra tan intensamente acá abajo del plato. Hoy en día yo no hago luz dura para fotografía de alimentos, no la haría, porque la luz dura pues marca mucho las sombras y le da mucho protagonismo a las sombras, y al darle protagonismo a las sombras, pues le roba protagonismo al plato. Entonces, a menos de que las sombras enriquezcan la composición, no hay que utilizar luz dura. Entonces, para evitar la luz dura, tengo que hacer una fuente de luz más grande y para ello tengo que hacer una ventana de luz. Más adelante la veremos, como lo dije. Pero aquí el apoyo de líneas diagonales es lo importante. Diagonales. Esto fue una fotografía en el piso, de un piso de madera y utilizo ese recurso. Pero como lo vemos, hay mucho que hablar de esa fotografía que hoy en día no la haría así. O sea, puedo mucho de que criticarme a mí mismo y me gusta hacerlo, me gusta criticarme y ver mis errores porque así es la única manera de aprender. De hecho, voy a darme un espacio, un fin de semana, creo que este fin de semana no podré porque tengo lo del Día del Niño, pero voy a darme un fin de semana para poder hablarles. Este fin de semana que pasó no pude hacer lo de retroalimentación porque tuve lo de festival de danza, pero quiero hacerlo porque me gustaría tratar lo que es
el ego del fotógrafo, que me parece importante hablar sobre eso, sobre que uno debe criticarse, autocriticarse y aceptar las críticas de una manera lo más sana posible. Hasta las críticas más vulgares, uno tiene que asumirlas de una manera muy, muy, muy suave, porque el ego del fotógrafo es demasiado complejo. Aquí la línea de horizonte está marcada arriba y esta es una excelente composición, porque cuando yo entro a las clases de fotografía para profesionales, cuando hay unas clases de fotografías para profesionales, y esas clases de fotografía para profesionales son súper estrictas en composición, no te pasan una. Si tú fallas ya en composición, desde ahí ya te descartas de profesional y te mandan a amateur otra vez. Pero si tienes bien en composición, entras a las clases y las clases tienen corrección, es decir, por más de que seas profesional, te corrigen la fotografía. Entonces, en este caso, observan la línea de horizonte. Siempre ellos hacen, cuando ven esta panorámica de novios, siempre ven la línea de horizonte. Y si la línea de horizonte cortó las cabezas o cortó parte de ellos que no era por ahí de cortar sus extremidades o qué sé yo, es descartada. Por muy bonita que se vea en composición, hay algo que no tuvo conciencia. En este caso, hay conciencia de línea de horizonte. Y como lo vimos, ella está de pie, como lo vimos en esta foto de acá. Es decir, para que esa línea de horizonte esté arriba, esa persona tiene que estar puesta arriba, de pie. Es decir, ahí, acá, la número 1. La fotografía número 1, la imagen número 1, es para lograr que esta fotografía de novios quede el novio arriba. ¿Ok? Eso es importante porque es así como disponemos nosotros la línea de horizonte. ¿Dónde se me fue los novios? Se me fueron los novios. Bueno, por aquí estaba, por aquí estaba. Aquí está. Listo. Entonces, si vemos la línea de horizonte está arriba, entonces está de pie. Pero si de pronto la cabeza le estuviera cortando y quisiera bajarla un poco más, la línea de horizonte, tengo que agacharme y entre más me agache, esta línea se empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta llegar a la cintura o hasta el piso, porque vuelve y juega. Si ustedes llegan la cabeza al piso, pues la línea de horizonte llega por el piso de uno, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no cortó. Y hay una línea curva muy, muy pronunciada acá de la vía, una calle que genera como ese círculo, como una cuna y una S aquí, una forma en S. Súper interesante esta composición, es muy bien elaborada, una luz natural que la supo utilizar muy bien ese recurso porque es una hora dorada, y por más de que le estaba golpeando de un lateral, es decir, no lo utilizó atrás de ellos, como por general uno la utiliza como cliché, por lo general el sol atrás de ellos para que quede el sol dorado atrás, pero no, él lo utilizó de frente a ellos, es decir, lateral a ellos, de un lado. Miren, por eso las sombras se genera aquí en un lado y el sol que pega en un pedazo de la ciudad o de ese pronunciado que tiene ahí de casas. Puntos de fuga y diagonales, pero ya con curva. Aquí vemos que hay una pequeña curva en el fondo. Y esa pequeña curva ya nos comienza a llevar a insinuar a la ondulación y ya comienza a hablar entonces de las líneas onduladas, las composiciones en S o las composiciones ya fluidas. Miren este tronco que tiene esta fluidez, este movimiento que está aquí y parte desde este borde. Miren, la parte del borde inferior izquierdo es de donde él sale. Nuestro cerebro, aunque no vea el origen del árbol, él sabe que sale desde acá abajo. Y comienza a salir y comienza a cruzar y vuelve y cruza y se forma. Aunque esta fotografía no tuviera un gran centro de interés, este movimiento de esa línea ya genera una muy buena composición en cuanto a que se pudo quedar un tiempo ahí esperando para ver cómo generar esa fotografía. Vamos a ver acá. Diagonales otra vez. Aquí están las diagonales. Punto de fuga. Y aquí esto es interesante porque esta fotografía creo que tengo la imagen. Perfecto. Creo que la tengo esta con esta. Me estoy quedando sin tiempo. Se pasa el tiempo volando.
No lo puedo creer. Entonces adelantemos, vamos avanzando. Quiero ver los verticales con letrero. Bueno, sigamos con los diagonales, ¿no? Para terminar los letreros con diagonales. Diagonales, diagonales, diagonales generan dinamismo, plano holandés, plano aberrante, plano picado, ¿no es cierto? Está picado, lo ve al sujeto lo ve pequeño, de hecho está arriba del sujeto. Interesante composición, muy básica. Esa fotografía la tomé también casi que en el 2015, 2016. Y como lo vemos, el apoyo en líneas, este es en el centro comercial Ayuelos. Y allá al lado de ese centro comercial Ayuelos hay una pared que generan estos ladrillos. Y miren esos ladrillos tan bonitos, esas líneas diagonales que generan ese punto de fuga y esa tensión que se dirigen esos ladrillos, que se generan líneas porque es uno tras otro. Hay ritmo, genera ese ritmo que me marca o me dirige al personaje donde yo lo compuse. Es decir, tomé decisiones primero de fondo, vuelvo y repito, pensé en el fondo, lo miré y dije, oh, esta pared está súper. Entonces le dije a la chica, ven, tengo esta pared acá, arrímate aquí. Ahora sí, yo tomo la decisión. Contrapicado, ¿por qué? Porque quiero ver al sujeto magno, grande, grande, grande. Entonces yo me agacho al piso, me mando al piso y al personaje lo mando a línea de tercios, y línea de tercios, pero con un borde, casi que el pie empieza a salir casi que desde la esquina de la fotografía. Súper bonita, me gustó mucho y sigue gustándome, la sigo mirando, y aunque es un recurso muy viejo el que lo utilicé, sigo mirándola con muy buenos ojos. No la veo como que muy errada, sigo diciendo, fue un buen recurso haber utilizado esa diagonal y ese punto de contrapicado. Bueno, estos ya son elementos compositivos que vemos ya en arquitectura y que solemos encontrarlos, no muy comunes, pero si los encontramos, los espirales, las escaleras en espiral o las composiciones arquitectónicas en curvas, así que suben en curvas, en churos, en espiral, pues aprovecharlos y ubicar la mejor manera de distribuir esa curva, es decir, no solo verlo, ¿ok? Aquí hay verticales y diagonales. Las verticales que suben, 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 pero las diagonales son las que marcan. Entonces, él pudo disponer el edificio de manera frontal, es decir, no aquí en la esquina, porque él está mirando la esquina. No, él pudo haber puesto en un lado o en el otro, pero no. Si lo pongo de un lado o del otro, es cuadrado, es muy frío, es un cuadrado y no tiene gracia, o tal vez es una toma que la podría hacer, pero más adelante, la fachada, se puede decir, la fachada de un lateral izquierdo y la fachada del lateral derecho, la puedo hacer más adelante, pero estas diagonales que generan ese punto de fuga, esos puntos de tensión hacia acá, que generan esas perspectivas, que acá generan unos bordes, pues es la forma más dinámica de disponer de estos elementos que son muy fríos, muy cuadrados, muy quietos. Las curvas, vuelvo y repito, si encontramos líneas curvas, ahí tenemos ya composición, podemos aprovecharlas. En este caso es una panorámica, tal vez una aérea, puede ser un dron, y las curvas en S, que las encontramos en las vías de las calles o en el agua, en las dunas del desierto. Bueno, tenemos que estar siempre muy atentos a estas líneas. Como lo dijimos, lo podemos encontrar hasta en el cuerpo humano. Si nosotros recostamos nuestro cuerpo y empezamos a ver las partes de nuestro cuerpo, habrán unas partes de nuestro cuerpo que generen curvas en S, y podemos empezar a aprovechar esas curvas en S para generar esas composiciones. Planos distópicos o planos aberrantes. No solo el plano holandés fue aberrante dentro de la composición cinematográfica, también este plano, por ejemplo, que es posición vertical y horizontal, pero él está como en un módulo lunar, ejercitándose, corriendo, y para mostrarnos en la película que él estaba haciendo ese ejercicio en el espacio y que no tenía gravedad, pues generó ese plano horizontal con él de pie en el costado, es decir, no está de pie de manera vertical, sino está de pie de manera horizontal, pero el plano sigue estando horizontal. Así que el plano aberrante no solo es diagonal, sino
generar con ese aberrante visual, ¿ok? Entonces este es otro plano aberrante. Súper interesante, muy bonito. Composición de bodas. Vuelvo y juego. Bodas son súper bonitas para que jueguen composición de horizontes. Y también división de tercios. Y también reflejos. Es decir, que aplica un resto de retos que nosotros hemos aplicado, pero hemos aplicado los retos separados, ¿no es cierto? Reflejos, división de tercios, ya lo aplicamos, pero separado. Y punto de horizonte, aquí lo tiene casi que un poquito más abajo de la mitad. Esta línea de horizonte la tiene un toquecito más abajo. Una excelente composición, casi que lo pone en negativo, porque casi que no está en el división de tercios. Pero ese costado es justo para generar esa tensión donde es pertinente. Líneas curvas, que tal vez no están muy insinuadas. Bueno, está muy pequeña la imagen. Ya está que se nos acaba el tiempo. Wow, se nos pasa muy rápido el tiempo. Las líneas que genera el recorrido, porque aquí ya empiezo a llegar a nuestra fotografía de la divulgación de la clase de hoy, que es esta fotografía que está aquí. Esta fotografía la tomé en el Alto de Mondoñedo. Ustedes suben por la curva de Mondoñedo hasta el Alto de Mondoñedo, donde hay la tiendita, y en esa curva, pues me esperé con unos compañeros que salimos a tomar fotos de larga exposición, queríamos fotografiar las estrellas, y se nos nubló un poco, pero entonces aproveché en ese momento para generar esta fotografía de modelo, se puede decir, de retrato en un espacio abierto, con luz artificial, en este caso en un barrido, hay una larga exposición y jugué con esa larga exposición, con esa dirección de las luces, con esas líneas que genera esa larga exposición. Recuerden que aquí estoy jugando es con el tiempo de exposición, es decir, con el parámetro de tiempo de obturación. Y que entre menos deje el tiempo, entre más abierto esté el tiempo para que entre la información o la luz, pues entrará mucha más luz y tendré que cerrar el ISO, tendré que tenerlo a 100, el F, el diafragma tendré que cerrarlo para que poderle darle unos 10 segundos de exposición. Y la clave también es tener un tripié, es decir, para generar este tipo de fotografías, que un elemento quede quieto, como las señales de tránsito, o ella, porque ella tuvo que quedarse quieta unos 5 segunditos, y aún así ella queda barrida, la cabeza está un poquito barrida. Entonces, tener en cuenta eso, que esos barridos hay que tenerlos confabulados con el modelo, decirle, te vas a quedar quietito 5 segundos, por favor, te cuento, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, cuentas la foto y le cuentas el tiempo para que él esté quieto ese momento y que él no quede barrido. Entonces, si se dan cuenta, los pies quedaron quietos, pero la cabeza, casi que la parte del cuello, ya está barrido porque comenzó a moverse. Pero en general la composición me encantó porque aquí hay una curva, hay una dirección de luces. La dirección de luces tiene color, tiene verde, amarillo, rojo. Es muy dinámica y esas luces me llevan hacia un personaje, me llevan hacia ella. Entonces me pareció una fotografía muy bonita y esta es casi también de la misma época, 2016, 2015, acá en el Alto de Mondoñedo. Y esta sería decir que es una larga exposición, es decir, pintar con luz, que también vamos a jugar ya con eso, que eso es ya donde quiero comenzar ya a entrar después de la próxima clase. Vamos a hacer pintar con luz y vamos a hacer nuestra primera práctica de pintar con luz, es decir, nuestra siguiente clase será pintar con luz, preproducción. Y de aquí la siguiente, es decir, porque la siguiente es preproducción, ya es la producción. Salimos al parque en la noche y hacemos fotografía de larga exposición y pintamos con luz en la noche nuestras fotografías. ¿Les parece? Así que, bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Se me va a acabar este tiempo. Voy a ver cuánto estamos de tiempo. 39, wow. Voy a dejar de compartir. Se me quedan muchas fotografías por compartir. Sí, la verdad aún quedó muy bonita, aunque ya quedó barrida, me hubiese querido que quede más firme. Y para ello yo tendría que tener un flash, pero no dispongo de un flash. Es decir, teniendo un flash puedo hacer ese congelado. De hecho, no sé si por aquí tenga, no alcanzo a mostrarles. En las fotografías de bodas, cuando llega la hora loca y comienzan a bailar, yo suelo hacer un giro con la cámara y flash. Entonces, al hacer giro y